Este video corresponde al trabajo práctico número 9, doblado de armaduras, de la Cátedra Hormigón Armado 1, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Analizamos una viga continua de 2 tramos para carga uniformemente distribuida. Así obtenemos el diagrama de momento último para cargas mayoradas y de corte último. Para dimensionar las armaduras a flexión, consideramos en el tramo 1 la sección crítica 1, donde el momento es máximo. Lo mismo para el tramo 2, la sección crítica 2, donde el momento es máximo. Y para el apoyo, la sección crítica 3, para el valor del momento negativo máximo. Así dimensionamos armaduras en 3 secciones de la viga. El doblado o el despiece de la armadura se refiere a qué largo darle a estas armaduras de manera de que el momento aportado por estas armaduras, es decir, que el momento resistente siempre sea superior al momento solicitante en cada una de las secciones de la viga. Luego procedemos al dimensionamiento al corte a una distancia del filo de las columnas, en el apoyo exterior y en el apoyo interno, y determinamos el corte máximo, pudiendo adoptar un estribado constante o sectorizando. Lo mismo en el tramo 2, a una distancia d del filo de columna, los valores de corte máximo. Ahora bien, tenemos que ver cómo influye el corte en la distribución del esfuerzo en las armaduras de tracción por flexión. Sabemos que el hormigón no resiste al corte puro, sino que rompe por tracción a un plano 45 grados. Para analizar el efecto del corte en el hormigón, se estudió el reticulado de Ritter-Mersenne, que es un reticulado isostático compuesto por un cordón superior comprimido de hormigón, un cordón inferior traccionado con las armaduras. Entre fisuras inclinadas tenemos las bielas de hormigón comprimido y las diagonales con líneas llenas, con una inclinación alfa, representan a la armadura de corte. Si analizamos el momento en el apoyo, vemos que si el momento es 0, la necesidad de armadura en este punto es nula. Sin embargo, si analizamos el nudo 1, vemos que allí el momento es M1. Y si resolvemos el reticulado, vemos que esta barra de longitud OA tendrá una necesidad de armadura correspondiente a este valor de momento M1. Como sabemos, la inclinación de las fisuras en hormigón las tomamos a 45 grados. Si JD es el brazo interno, la distancia entre el baricentro del hormigón comprimido, del cordón superior y del cordón inferior, vamos a tener también a una distancia JD la distancia de la sección 1 respecto del apoyo. Así, el esfuerzo que toma la barra OA es M1 sobre JD y es constante. Es decir, que en este punto no es nula la necesidad de armadura, sino que es la que corresponde a este valor M1. Lo mismo si analizamos el nudo 2. Allí el momento vale M2. Entonces, la barra AB necesita resistir una fuerza que es M2 dividido JD. Y lo mismo para la sección 3, M3, y la fuerza es M3 dividido JD. De manera que, cuando dimensionamos la armadura necesaria en este punto, tenemos que considerar el momento que está distanciado, una distancia JD. Lo mismo para el apoyo. Sería equivalente a hacer un decalado o un corrimiento del diagrama de momento, que es lo que se denomina diagrama de momentos decalado. Esta es la consecuencia de la inclinación de las fisuras que son debidas al corte. Si analizamos en una fisura en particular sin armadura de alma, el equilibrio, planteando equilibrio respecto del punto O, vemos que el decalaje, o cuando tenemos que determinar la armadura en este punto, tenemos que considerar el valor del momento M2. Entonces el decalaje, delta, analizando el equilibrio, es Z cotangente de θ. Sabemos que θ es 45 grados, entonces delta, o el desplazamiento de la sección para considerar el valor del momento, es Z. Si consideramos el decalaje en elementos con armadura de alma, en este caso vamos a considerar esta componente, esta fuerza que
tiene una inclinación alfa respecto al eje de la viga y que sería la armadura necesaria por corte. Ahora entonces, planteando momento respecto del punto O, así se elimina la reacción y la componente del cordón comprimido, podemos ver que la armadura en este punto no es M1, sino que es M2, y es equivalente a considerar un decalaje delta igual a Z cotangente de θ menos cotangente de alfa dividido 2. Nuevamente, θ vale 45. Si alfa, que es la inclinación de la armadura de corte, es 90, es decir, estribos verticales, el delta es Z sobre 2. Y si es a 45 grados, es decir, perpendicular a la fisura, este corrimiento es 0. De manera que sin armadura de alma, el corrimiento es Z. Con armadura de alma, depende. Con estribos verticales es Z sobre 2 y con estribos a 45 es nulo, es 0. Nosotros vamos a considerar un decalaje igual a D. Hay distintos criterios o tipos de trazado o doblado de hierros o doblado de armaduras. Uno con cobertura constante, es decir, mientras el diagrama de momento sea positivo, cubrimos todo ese diagrama con la misma armadura, lo mismo si fuese negativo, y otra con cobertura variable, esto es, interrumpiendo las armaduras en función de la variación que tenga el diagrama de momentos. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta que en ese caso que se vaya cortando la armadura o en los apoyos, siempre hay que realizar el anclaje de la fuerza que está tomando cada una de las barras en el hormigón. Para eso vamos a utilizar las tablas de longitudes de anclaje obtenidas mediante las expresiones simplificadas que vieron en la práctica de anclajes, en la cual usamos la tabla 1 para condiciones de aplicación A, recubrimientos mayores que el diámetro de la barra y separación mayor que el diámetro de la barra, y el estribado mayor que el mínimo, o bien recubrimiento mayor que dB y separación mayor que 2 dB. Si entramos con esta condición, y para la calidad de hormigón, y tendremos que definir también la zona de adherencia. Zona mala de adherencia son las barras horizontales que tienen más de 30 centímetros o 30 centímetros por debajo del anclaje o empalme, que como vemos en la figura, sería esta condición. Siempre que tenga más de 30 centímetros por debajo son malas condiciones de adherencia, si no son buenas. Entonces, si tenemos un diámetro de barra menor de 16 y un hormigón H30, obtenemos el factor 48 y así podemos determinar que la longitud de anclaje debe ser mayor que 48 veces dB. Si analizamos los requisitos del CIRSOC 201-2005 para hacer el doblado de armaduras con cobertura constante, veremos que no considera el decalaje. Directamente o explícitamente no lo considera. Los requerimientos son, a partir del punto de inflexión, es de donde el momento pasa de positivo a negativo, en el punto donde es 0, tenemos determinada la zona con momento negativo y momentos positivos. En la sección crítica del momento negativo, a partir de ese punto y para uno y otro lado, la longitud de la barra debe ser mayor a la longitud de anclaje. A su vez, desde el punto de inflexión, la barra se debe extender una distancia mayor a la mayor entre D y 12 veces dB. Por lo general, siempre D, que es la altura útil, es mayor que 12 veces el diámetro de la barra, así que esa es una manera encubierta de cubrir el diagrama de momentos de calado. Acá vemos un doble asterisco, en la cual dice que al menos un tercio de las armaduras, el total de la armadura que hay en el apoyo, un tercio al menos deberá prolongarse de 12 veces dB o un 16avo de la luz libre, el que sea mayor. ¿Por qué es esto? Porque el diagrama de momento va disminuyendo. Entonces nosotros con esto estamos cubriendo el diagrama de momento y con esta extensión estamos teniendo en cuenta el decalaje y a su vez también el anclaje del esfuerzo que tiene esta barra en el hormigón. Para los momentos positivos, es decir, desde el punto de inflexión hacia los tramos,
tenemos las secciones críticas. Nuevamente, desde la sección crítica, la distancia, esta longitud desde la sección crítica a un lado y otro lado, tiene que ser mayor que LD. Y a su vez, desde el punto de inflexión, debe haber una sobrelongitud que sea LA el mayor entre D y 12 veces DB. Nuevamente es una forma de tener en cuenta el decalaje, que no es más que la influencia del corte en la flexión. A su vez también determina que en el apoyo interno, es decir, donde hay continuidad, el 25% de la armadura de tramo debe anclarse en la columna, es decir, el 25% de las posiciones 2 más 3, tanto de un tramo como del otro. El 25% de 4 más 5 tiene que estar anclado dentro de la columna. FC es el filo de la columna. También en el apoyo extremo, en el apoyo que está simplemente apoyado, un tercio, o sea, el 33% de toda la armadura de tramo debe estar anclada en el apoyo extremo. Después veremos si esa longitud de anclaje fija un mínimo de 15 centímetros, a menos que se requiera anclar la fuerza total FI. Eso lo vamos a analizar más adelante. Ahora bien, vamos a comparar cuáles son los requisitos del CIRSOC 201-2005 para cobertura constante y analizar qué pasa si nosotros consideramos el diagrama de momentos de calado. Primero, a partir del diagrama de momentos obtenido, realizamos el decalaje en el tramo y en el apoyo. Fíjense que este es el diagrama de momentos sin decalar. El CIRSOC, ¿qué hace? A partir del punto de inflexión, extiende una longitud mayor entre D y 12 veces DB. Entonces obtenemos esta longitud de la barra del apoyo determinado por el requerimiento del CIRSOC. Ahora vamos a compararlo con el diagrama de momentos de calado. A partir de este punto, en realidad desde el final de esta barra, el aporte de la barra para tomar el momento es nulo, no hay más barra de este lado. Entonces, el momento es nulo. A partir de una longitud LD, que es la longitud de anclaje determinada por la tabla 1, el aporte de la barra es el 100%. Entonces, uniendo este punto con esto, con este otro punto, vemos que es variable el aporte a la resistencia a la flexión hasta que se realice el anclaje. Lo mismo del otro lado. Si analizamos el momento positivo y a partir del punto de inflexión extendemos la barra D o 12 veces DB, el que resulta mayor, obtenemos este despiece de armadura de acuerdo a los requisitos del CIRSOC para cobertura constante. Desde este punto no hay aporte de las barras. Quiere decir que acá el momento flector no hay barra que tome ese valor de momento flector. Desde este punto fijamos la distancia de anclaje LD en cada uno de los tramos y así obtenemos el punto a partir del cual el aporte es del 100%. Entonces, uniendo este punto con este otro punto a una distancia LD, tenemos el valor del momento resistente. El CIRSOC considera que es efectiva las armaduras inferiores desde el punto de inflexión a una distancia D o 12 dB. Por más que esta barra siga, digamos que es efectiva, considera que es efectiva hasta este punto. Por eso en este punto la colaboración es 0. Así tenemos que este diagrama de puntos sería el diagrama resistente y en todas las secciones el diagrama resistente resulta superior al diagrama de momentos de calado, lo cual es correcto. Queda un punto por ver que sería el anclaje en los apoyos. Eso determina un problema de seguridad. Repasando, esta es la armadura inferior, el punto de inflexión del diagrama de momentos sin decalar,
cumplimos con los requisitos del CIRSOC, a partir de ese punto marcamos LA con la máxima distancia, la máxima longitud entre D y 12 dB, y obtenemos esta sección a partir de la cual es efectiva esta posición. ¿Correcto? Entonces, aquí el aporte es nulo. A una distancia LD, el aporte es máximo. Uniendo esos dos puntos obtenemos el diagrama resistente. Si decalamos el diagrama de momentos inicial, veremos que el diagrama rojo resistente siempre es mayor que el diagrama de momentos decalado. Con lo cual, cumpliendo los requisitos del CIRSOC 201, estamos cubriendo el diagrama de momentos decalado. Veremos qué sucede con el anclaje en los apoyos extremos. El CIRSOC exige que en el filo de la columna la barra se extienda 15 centímetros dentro del apoyo. En particular, nosotros tenemos un diagrama de momento obtenido que es nulo en el eje de la columna. Si realizamos el diagrama de momento decalado a una distancia igual a D, obtenemos el diagrama de momento último decalado. La barra traccionada inferior se extiende más allá del eje de apoyo una distancia LA. Entonces, si a partir de este punto nosotros queremos realizar el anclaje de la barra, porque en este punto el aporte de la barra es nulo y después que se desarrolle la longitud de anclaje, su aporte será el 100% de su sección. Entonces, a partir de este extremo tenemos que desarrollar la longitud de anclaje. Como ya tenemos una longitud LA, se le va a sumar LD menos LA. Y se divide por 1,3 por el efecto favorable de la compresión transversal al anclaje debido a la acción sobre el apoyo. A la compresión transversal sobre el apoyo. Así, reordenando, obtenemos una longitud que vale LD más 0,3 de LA dividido 1,3. Y determinamos el punto B. Aquí el aporte de las armaduras es total. Por lo tanto, este punto nos permite determinar que a partir de este lugar el aporte a la resistencia, al momento resistente de la armadura es total. Entonces, uniendo este punto con el aporte nulo, obtenemos el diagrama de momentos resistentes. Lo importante es que a filo de la columna, el momento resistente sea mayor al momento decalado. Es decir, que el segmento CE sea mayor al segmento CD. Si al filo de la columna se desarrolla la longitud de anclaje total, no es necesario realizar esta verificación, ya que en el filo de la columna tendríamos ya toda la sección de la armadura disponible para absorber el momento flector. Ahora vamos a analizar la cobertura variable con decalaje de acuerdo al CIRSOC 201-2005. ¿A qué se refiere? Dentro de la zona donde el momento tiene el mismo signo, vamos a tener una armadura variable, es decir, tendremos una posición que cubre de apoyo hasta apoyo, pero una posición que va a ser efectiva para tomar el momento flector positivo entre los puntos A y B. A partir del punto B ya no está disponible para tomar momento positivo, ni tampoco desde otro lado. Puede ser porque se levanta la armadura o porque se corta la armadura, se suspende la armadura. El CIRSOC fija ciertas condiciones. Las restricciones a la suspensión de armaduras deben cumplirse al menos una de las tres siguientes. 1. Que el esfuerzo de corte mayorado en la sección donde se suspende la armadura sea menor a 2/3 de phi Pn. Segundo, que a lo largo de la barra que se suspende y en una longitud igual a 3/4 de la altura útil, se disponga armadura de estribos en exceso a la necesaria por corte y torsión. Es decir, fija un valor mínimo de estribo mayor a 0,4 de BW sobre FI. Y por otra parte, que esa separación debe ser menor que D sobre 8 de la armadura total sobre la armadura suspendida. Es decir, aumenta la densidad de estribos en la barra que se dobla, desde su extremo hacia adentro.
Y la tercera condición es que la armadura que se continúa, es decir, hay una que se suspende y la otra que se continúa, siempre que tenga menos de 32 milímetros de diámetro, debe absorber el doble del momento flector donde ya no actúa la posición suspendida. Y a su vez, simultáneamente, en esa sección, el corte mayorado sea menor a el 75% de phi BN. Nosotros vamos a verificar la primera condición en el trabajo práctico. Es decir, en el siguiente diagrama de momentos, si tenemos el siguiente diagrama de corte, realizamos el decalaje del diagrama de momento y de momentos negativos y fijamos dentro del diagrama de corte 2/3 de phi BN, que corresponden a este valor. Lo mismo del otro lado del apoyo, así tendremos limitado o delimitado la zona ZS donde se puede suspender o levantar armaduras. En este caso hay armadura levantada en estos puntos A y B. Ahora veremos bien cómo es este escalón, pero digamos que podemos levantar armadura o suspenderla dentro de esta zona. Veamos un ejemplo, una viga simplemente apoyada de 6 metros de luz entre ejes de columnas y una carga concentrada en el centro de la luz de 54,4 kN. Tenemos una sección de 20 por 36 de altura útil con H20 y para la sección crítica donde el momento es máximo, dimensionamos la sección y resulta que la armadura necesaria está compuesta por 6 barras del 12. Con esta disposición, 2 barras que van de apoyo hasta apoyo, 2 barras de 4,72 metros y 2 barras de 2,72 metros. Si queremos obtener el diagrama de momento resistente, vemos que la cobertura es con las armaduras de longitudes variables. Así que debemos ver o chequear si se verifican las restricciones del CIRSOC para suspender la armadura en zonas traccionadas. Si verificamos las primeras de las 3 condiciones, que es que el corte en la sección donde se suspende la armadura, que en nuestro caso es constante y vale PU sobre 2, es menor que 2/3 de phi BC más BS. Como la sección tiene 20 por 36 de altura útil, H20 y estribos de 6 cada 18 centímetros y de 2 ramas, podemos determinar BC y BS y verificar que 27,2 es menor que 50,4. Por lo tanto, podemos suspender armaduras. Tenemos 6 barras iguales, entonces si lo queremos resolver gráficamente, dividimos el diagrama flector en 6 partes iguales. Realizamos el decalaje igual a la altura útil de la viga y obtenemos este punto donde el aporte de esta barra es nulo, que corresponde a este punto en el diagrama de momentos. Lo mismo en el otro extremo. Lo mismo para las barras más cortas. Es decir, en estos extremos el aporte de la barra es nulo. Así que en este punto tenemos solo 2 barras, que son estas 2 barras que llegan hasta el apoyo, y en este punto, a la derecha, solamente tenemos 4 barras. Y a partir de este punto, deberemos verificar la longitud de anclaje para ver dónde el aporte de cada una de estas posiciones es el 100% de su sección. Como la armadura es inferior, las condiciones de adherencia son buenas y la longitud de anclaje necesaria es 45 veces el diámetro de las barras, que son 54 centímetros. Entonces, a partir del extremo de esta barra, marcamos una longitud LD igual a 54 centímetros. Desde donde no hay aporte a una distancia LD, el aporte es del 100%. Entonces, a partir de este punto tenemos cubierta con 4 barras el diagrama de momento solicitante. Lo mismo desde el otro extremo. Y para las barras más cortas, desde donde no hay aporte en el extremo de la barra, marcamos LD y ahí tenemos el aporte máximo con el total de su área. Quiere decir que entre este punto y este punto tenemos las 6 barras que aportan la resistencia al momento. Vemos que el diagrama de momentos resistentes siempre es mayor que el diagrama de momento solicitante de calado.
Resta verificar qué sucede en el apoyo. Si lo analizamos un poquito más en grande, tenemos la armadura inferior, que se extiende del eje de apoyo 10 centímetros, vemos aquí. Aquí el aporte es nulo. En este punto el aporte es nulo. Desde ese extremo de la barra tenemos una longitud LA que son los 10 centímetros. Desde allí, desde el borde, desde el extremo donde el aporte es nulo, marcamos la longitud de anclaje LA más LD menos LA dividido el factor 1,3 que tenía en cuenta las condiciones favorables para el anclaje debido a la compresión transversal. Así determinamos el punto donde el aporte de la barra es total. Unimos este punto con el extremo y deberemos verificar que a nivel del filo de la columna, el momento resistente, representado por el segmento CE, es mayor que el momento solicitante de calado, representado por el segmento CD. Analizamos otro ejemplo, una viga continua de 2 tramos con cargas concentradas. Tenemos un diagrama de corte de 45,5 kN, la carga concentrada, y 64,5 kN simétrico. Y un diagrama de momento con un momento de tramo de 56,83 y un momento de apoyo de menos 56. Fíjense que el momento negativo es del mismo orden del momento positivo. Ya tenemos la disposición o el doblado de las armaduras. Posición 1, 3 barras del 12 inferior rectas, y la posición 2, una barra levantada, que se extiende hacia el tramo derecho. En forma simétrica, la posición 1, 3 barras rectas y una barra levantada que se extiende hacia el tramo 1. Y una armadura adicional en la cara superior, que tiene 2,48 metros en total, que son 2 barras del 12. Tenemos H30, 0,420 y estribos de B8 cada 18 de 2 ramas. Para obtener el diagrama de momentos resistentes debemos verificar primero si se cumplen las restricciones o los requisitos del CIRSOC para suspender armadura. Tomamos el corte máximo, que es 64,5 kN, y verificamos si es menor a 2/3 de phi BC más BS. Bueno, tenemos una sección de 20 por 40 con estribos del 8 cada 18 y verificamos que realmente se cumple con esta que es una de las 3 restricciones o requisitos del CIRSOC para suspender armadura. En el tramo vemos que tenemos 4 barras, es decir, desde este punto hacia la izquierda tenemos 3 barras rectas más 4 barras abajo para tomar el momento flector. En el apoyo tenemos 2 barras, que son los adicionales en el apoyo, que están ubicados debajo de las perchas, que no consideramos que aporten las 2 barras del 8, y una barra levantada del tramo 1 y otra barra levantada del tramo derecho. En total, entre este punto y este punto, tenemos 4 barras en la cara superior. Con estas 4 barras se toma el momento en el apoyo, que es del mismo orden que el momento en el tramo. Así que esto es correcto. Veamos. Primeramente, obtenemos el decalaje o realizamos el decalaje del diagrama de momento, tanto el momento negativo como el momento positivo. En el tramo teníamos 4 barras abajo, así que para las armaduras son buenas condiciones de adherencia. En la cara inferior, la longitud de anclaje es 37 veces el diámetro de la barra del 12, 45 centímetros. En el apoyo también tenemos 4 barras, malas condiciones de adherencia porque hay más de 30 centímetros por debajo. La longitud de anclaje es 58 centímetros. Si vemos cómo resulta el diagrama de momentos resistentes, en el tramo inferior vemos que hasta este punto tenemos 4 barras, es decir, que hasta este punto disponemos de las 4 barras. Fíjense que el diagrama de momento lo dividimos en 4 partes iguales, y en este punto donde desaparece la armadura inferior porque se levanta, ahí tenemos un salto a 90 grados. En forma simétrica tenemos el mismo diagrama del tramo derecho.
¿Qué sucede con la armadura superior? Entre el punto donde se levanta esta armadura y este punto donde se levanta la armadura del tramo derecho, tenemos las 4 barras. 1, 2 levantadas y 2 del caballete. Es decir, que entre estos dos puntos tenemos cubierto todo el diagrama de momento resistente. Ahora bien, si analizamos la armadura en la cara superior, en este punto aparece el extremo de la barra que se levantó desde el tramo derecho, en este punto. Entonces, aquí la colaboración es nula. Si tenemos en cuenta las condiciones de adherencia en la cara superior, vimos que eran 58 centímetros. Entonces, a partir de este punto, marcamos los 58 centímetros y como es solo una barra, aquí tenemos el punto donde colabora totalmente. Si analizamos el siguiente punto que corresponde al extremo de estas dos barras del 12, marcamos 58 centímetros y obtenemos este punto, que son las dos barras de esta armadura superior. Y recién en este punto aparece la armadura levantada. Así obtenemos el diagrama de momentos resistentes. Si analizamos esta misma viga que analizamos recién, pero con otro despiece de armadura. En este caso, la armadura que se levanta del tramo derecho se suspende en el mismo lugar que el caballete. Tenemos malas condiciones de adherencia porque estamos en la cara superior, así que la longitud de anclaje es 48 veces dB, que son 58 centímetros. Nuevamente tenemos entre los dos puntos donde la armadura se levanta, tenemos la colaboración de 1, 2, más 2 barras del caballete, las 4 barras que toman el momento negativo. Es decir, que de este punto a este punto cubrimos exactamente todo el diagrama de momento solicitante. En este punto es donde la armadura que está levantada del tramo izquierdo desaparece porque baja. Del otro lado ocurre lo mismo. Entonces ahí tenemos un salto vertical. A partir del extremo de la barra levantada, que coincide con la del caballete, el aporte es nulo. Si a partir de este punto marcamos la longitud de adherencia, los 0,58, entonces uniendo ambos puntos tenemos el momento resistente, lo mismo y en forma simétrica del tramo izquierdo. Entonces obtenemos este diagrama de momento, es decir, que en la misma longitud LD ahora se desarrolla la colaboración de las 3 barras, una levantada del tramo derecho y las 2 del caballete. Así obtenemos el diagrama de momento resistente, que siempre es superior al diagrama de momentos de calado. Ahora analizamos esta viga continua con una carga en el centro de su luz. Este es el diagrama de momento. Tenemos un momento en los apoyos y un momento positivo en el tramo. Tenemos un despiece de armadura ya definido que está compuesto por la posición 1, 2 barras del 12 de extremo a extremo, la posición 2, 2 barras del 12 de 3 metros ubicados en el centro, y la posición 3, una barra del 12 levantada. La posición 4, caballetes o adicionales en los apoyos, 2 barras del 12 de longitud 1,80 m desde el filo, y consideramos que están perfectamente ancladas en el apoyo, y a derecha también, una sección simétrica. Por lo tanto, tenemos 5 barras que toman el momento positivo, así que el momento de tramo está dividido en 5 partes iguales, y 3 barras, 2 adicionales superiores y la barra levantada, 3 barras para tomar el momento en los apoyos. Así que el diagrama de momento negativo se divide en 3 partes iguales y el momento positivo también en 5 partes iguales. Vemos la sección A y la sección B. La sección B en el apoyo, perdón, la sección B corresponde al tramo y tenemos 2 barras rectas que estarán en las esquinas, la posición 2, 2 barras cortas de 3 metros que están ubicadas en la segunda capa,
y una barra del 12 que se levanta en ambos extremos, que está ubicada en el centro de la sección. Cuando vamos al apoyo, que es la sección A, en la sección A tenemos las dos barras rectas que quedaron en el apoyo, una barra levantada, que es la del centro, y el adicional, que son dos barras debajo de las perchas. La sección es de 20 de ancho, 50 de altura total, 45 de altura útil y 42 de altura entre la armadura de la cara superior y la cara inferior. Tiene estribos del 6 cada 18. Obviamente la armadura es con cobertura variable, así que hay que verificar las restricciones del CIRSOC. Vemos que el corte, que es PU sobre 2 por simetría, es menor que 2/3 de BC más BS, que es 72,1, así que se puede levantar la armadura en toda la luz. Realizamos el decalaje del diagrama de momento igual a la altura útil, 45 centímetros, y del momento negativo también. Analizando el anclaje para la armadura en la cara superior, son malas condiciones de adherencia, hay más de 30 centímetros por debajo de la zona de anclaje, así que la longitud de anclaje es 58 centímetros. Para la armadura inferior son buenas condiciones, la longitud son 45 centímetros. 58 cara superior, 45 cara inferior. Entonces, si analizamos la cara superior, a partir de este extremo el aporte es nulo, luego de desarrollar la longitud de anclaje de 0,58, el aporte es del 100%, así que obtenemos este primer tramo de momento resistente, hasta el punto que corresponde a donde aparece la armadura levantada en la cara superior y el salto es a 90 grados. Así obtenemos el diagrama resistente que vemos que cubre el diagrama de momentos de calado, lo mismo del apoyo izquierdo. Para analizar la cara inferior, nosotros tenemos dos barras que van de extremo a extremo. En este punto tenemos que a izquierda aparece la armadura colaborando para el momento positivo, así que hay un salto correspondiente a una barra del 12. Donde finaliza la posición 2, el aporte es nulo, y a partir de este extremo y en una longitud igual a 0,45, que es la longitud de anclaje, el aporte es total. Así que así obtenemos el diagrama de momentos resistente, simétrico, y que vemos que cubre el diagrama de momentos de calado. El ejercicio 1 del trabajo práctico corresponde a la siguiente viga continua de 2 tramos, que tiene el siguiente diagrama de momentos y de corte para carga uniformemente distribuida. La sección tiene 30 por 50, hormigón H25, acero 420, estribos del 8 cada 23 de 2 ramas. Consideramos un recubrimiento a eje de 3,6 centímetros. La armadura para cubrir este valor de momento está compuesta por 2 barras del 16 más 2 del 12, rectas, sin armadura levantada. Y para el tramo 2, la posición 3 son 2 barras del 12 y la 4 son 2 barras del 12. En el apoyo, la posición 5, 2 barras del 16 y la posición 6, 4 barras del 12 rectas. Muy bien. Tienen que disponer cuál es el despiece de la armadura para cubrir el diagrama de momentos con armadura variable, y hay que cubrir el diagrama de momentos de calado. Entonces, hay que decalar primero el momento, positivo y negativo, hay que verificar las restricciones del CIRSOC para poder suspender las armaduras, y luego tendrán que dividir el diagrama de momento proporcional a las áreas de estas barras, no van a ser iguales, y esta sí lo dividen en 4 partes iguales. Y acá no, acá van a tener que dividirlo en forma proporcional a las barras del 16 y del 12. Deberán verificar a partir de los 2/3 de phi por BC más BS, donde poder suspender las armaduras. Y luego deberán considerar las longitudes de anclaje de las barras inferiores y de las barras en la cara superior. Fíjense que hay 50 centímetros de altura, así que hay malas condiciones de adherencia, buenas condiciones de adherencia en los tramos. Y realizar el despiece de las armaduras con cobertura variable.
el ejercicio 2 se trata de obtener el máximo valor PU para la siguiente viga. Tenemos una viga de 7 metros de luz entre eje de apoyos y en los tercios hay aplicada una carga PU que es incógnita. La armadura está definida, la posición 1 son 2 barras rectas del 12 y la posición 2 son 2 barras levantadas también del 12. La sección es de 20 por 55 y el hormigón es H25. Estribos del 10 cada 15 y el recubrimiento a eje de las armaduras es 5 centímetros. La condición es considerar que la posición 2 se dobla a una distancia de 45 igual a 70 centímetros desde el filo de la columna o apoyo. Despreciar el peso propio de la viga. Este es el diagrama de corte correspondiente a esta distribución de cargas. Los datos de la sección, de la calidad del hormigón y de la armadura de corte nos permiten determinar la colaboración del hormigón BC, que es 83,3, y la de los estribos BSE, que es 219, verifica las condiciones que es menor que 2/3 de B por la raíz de F'C sobre 10. Entonces tenemos 83,3 del hormigón más 219 del acero por 0,75 tenemos el valor nominal. Ahora bien, el diagrama de corte máximo es PU, que es nuestra incógnita. PU, para poder levantar o tener una cobertura de armadura variable, debe ser menor que 2/3 de B de Φ por B sub n. Así que PU, por un lado, debe ser menor a 151,55 kN. Siguiendo con el cálculo, tenemos que determinar, no sabemos el valor del momento que depende de la carga, pero sí que tenemos un momento resistente provisto por 4 barras del 12. Así que, si tenemos una sección de 20 por una altura útil de 50, podemos determinar el momento resistente. Determinamos K sub A como la armadura por la tensión del acero dividido B por D por 0,85 de F'C. K sub A es mayor que el K sub A mínimo, determinamos el momento reducido y el momento nominal y con esto el momento último 81,6. Entonces representamos 81,6 por 3,2 centímetros y lo dividimos en 4 partes iguales. Muy bien, como el despiece ya lo tenemos, sabemos que en este punto, a 70 centímetros del filo de la columna, dejan de aportar estas 2 barras porque son levantadas, porque se levantan. Entonces, si analizamos este punto amplificado, vamos a ver que por un poquitito, en este punto hay parte del momento solicitante que supera al momento resistente. O sea que no es válida la cobertura provista por estas armaduras. Muy bien. Quiere decir que este punto, que es donde deja de colaborar la armadura levantada, es determinante para cubrir el diagrama de momento. Este punto pertenece al diagrama de momentos de calado. Y también sabemos que desde el eje de la columna a una distancia delta igual a D, que es la altura útil, tendremos el otro punto del diagrama de calado. Entonces, uniendo ambos puntos A y B, obtenemos el diagrama de calado que corresponde a este doblado de armadura. A partir de ese punto, marcamos delta y obtenemos desde el eje de la columna el diagrama de momento que está condicionado por esta posición, porque esta debería haber sido un poquito más larga. Entonces así tenemos que en coincidencia con el eje de la carga, el momento máximo que tomamos no es 81,61. Lo condiciona, nuevamente le digo, la armadura levantada a 70 centímetros del filo de la columna. Entonces podemos hacer una relación geométrica. Si 81,61 representaban los 3,2 centímetros, 3 centímetros representan 76,5 kN por metro, que es PU por 2,43, que es desde la carga
hasta el eje de la columna. Así despejamos que PU debe ser menor que 31,5 kN, que es menor que 151,55 kN, que eran los requeridos para poder levantar o hacer una cobertura variable del diagrama de momento. También podemos obtenerlo analíticamente desde el eje de columna, es decir, en este punto, que tenemos solamente dos barras que colaboran en la resistencia, que son estas dos barras rectas, entonces en este punto tenemos la reacción que vale PU por B sobre 2, que es el ancho de la columna, más D45 más delta. Eso es igual a MU para dos barras, que es la mitad de 81,61. De ahí despejamos que el valor de PU es 31,4 kN. El mismo ejercicio les recomiendo hacerlo con las siguientes condiciones. La misma armadura, dos barras del 12 recta y dos barras levantadas, pero la posición 2 ahora levantada a 90 centímetros del filo de la columna. Es decir, un poco más adentro de la viga. Este es el diagrama de corte, nuevamente por condiciones o los requisitos del CIRSOC para poder tener una cobertura con armadura variable, PU deberá ser menor que 151,55 kN. Entonces, representamos acá el momento solicitante, el momento resistente, que es 81,61 kN, representado por 3,2 centímetros dividido en 4 partes iguales, que son las 4 barras. Muy bien, entonces uniendo este punto, que es el que corresponde a la carga, con el eje de la columna tenemos el diagrama de momento, lo decalamos una distancia delta igual a la altura útil de la viga, y ahora sí observamos que en correspondencia con la armadura levantada a 90 centímetros, el momento solicitante resulta mayor al momento resistente. Es decir, en esta parte, en esta longitud, el momento solicitante de calado es mayor que el resistente. Quiere decir que este punto es igual que en el ejercicio anterior, pero es un poco más evidente, es el que nos va a limitar la cobertura. Bueno, entonces, este punto es el que condiciona la resistencia. No va a fallar porque no se cubra el momento máximo, sino porque en esta sección el momento solicitante de calado es mayor al momento resistente. Entonces, en este punto, donde solamente colaboran las dos barras inferiores, estas dos barras inferiores pertenece al diagrama de momento de calado. El otro punto es el que se halla a una distancia igual a delta, 50 centímetros, a la izquierda del apoyo. Uniendo estos dos puntos, tenemos el diagrama de momento de calado. Y allí marcamos desplazado a 0,50, que es el decalaje, y obtenemos el diagrama de momento. Así vemos que no corresponde el máximo porque el doblado fue deficiente y va a fallar por esta sección. Nuevamente hacemos una relación geométrica y obtenemos que el valor de PU es 27 kN. Quiere decir que una falla en el despliegue de armadura nos está quitando la seguridad con la que dimensionamos las armaduras en la sección crítica. Analíticamente, si se plantea desde el eje de columna al momento en esta sección, que es el provisto por las dos barras del 12 recta, tenemos que PU, que es igual a la reacción, por el ancho de la columna sobre 2, por D45 y por delta. Eso tiene que ser el valor MU provisto por las dos barras del 12, que es 81,61 dividido 2, con lo cual obtenemos un valor de PU de 27,2 kN. Les recomiendo hacer el ejercicio 2 considerando entonces una distancia de 45 igual a 90 centímetros. Con este ejercicio damos por finalizado el trabajo práctico número 9.